Pues aquí de regreso y ahora tenemos otra invitada, no se vayan porque está interesantísimo. Está la doctora Lucila Ruiz con nosotros, ella es endocrinóloga. Entonces vamos a estar platicando de un tema, bueno, que actualmente, pues casi digo que es como una plaga, la diabetes. La diabetes en México, ¿cómo le estamos sufriendo, Lucila, doctora Lucila, verdad? Así es, cada día va creciendo más y más. Y esto, yo cada vez digo, ¿a qué se le está atribuyendo? Pues realmente, si pensamos en las causas de la diabetes, no podemos numerar solo una, es multifactorial, no se ha podido, decir una sola causa, desde factores genéticos, como raza, la raza mexicana es una raza de riesgo, entonces ya desde ahí tenemos riesgo para padecer esta enfermedad. Algo que también nos está pegando mucho es la obesidad. Somos de los países con más altos índices de obesidad, tanto en niños como en adultos. La obesidad, la falta de ejercicio, los malos hábitos en alimentación está llevando a que la diabetes, en lugar de pararla, al contrario, va creciendo. Y esos cambios que hemos tenido en nuestros hábitos alimenticios, doctora, yo creo que es importante valorar los cambios. Yo siento que la gran influencia que tenemos con nuestros amiguitos del norte, así es, sí. Es una de las cosas, porque antes, cuando comíamos más sanito, nuestra tortillita, nuestros frijoles y el chilito, no teníamos tanto problema. Uh-huh. Además, bueno, nos desplazábamos más, no había tantas comodidades como actualmente, ¿verdad? Los niños nos salíamos a jugar, a correr afuera de la casa, y ahora sí. ¿Qué? Pues con los puros deditos, ¿verdad? Así Nada es. más a jugar. De hecho, sí, el cambio en la alimentación, alimentos más procesados, más llenos de grasa, mayor cantidad de carbohidratos, tanto pan, tanto refresco, y lo que usted dice, la falta de actividad ahorita. Hasta para prender la tele podemos hacerlo de estar sentados. Los niños, inclusive nosotros los adultos, preferimos muchas veces estar en nuestra casa frente a una pantalla en lugar de salir a caminar, salir a correr, o como era antes los niños que salían pues a jugar desde escondidas, juegos así que los mantenían en actividad. Quizá no era un ejercicio como tal, pero era una actividad que los tenía moviéndose. En lugar de estar sentados ahí frente al televisor y luego corren por unas palomitas o corren por algo, ¿verdad? De Así comer. es. Pero sí. También, bueno, pues eso nos ha llevado la vida, ¿no? Porque decimos, pues no, ahorita no podemos, la inseguridad que existe, sí. No podemos dejar que los niños salgan, pero lo que sí podemos es agarrar a nuestros hijos de la tarde y llevarlos bajo vigilancia de nosotros al parque, ¿verdad? Exactamente. A que jueguen, a que y así corran. Como llevamos al niño, a la vez nos ponemos nosotros a caminar y ya ganó toda la familia, porque es muy difícil hacer que un niño o un adulto cambie cuando el resto de la familia no hace nada. Entonces, si lo hacemos en conjunto, es mucho más sencillo. Sí. Entonces, sí, todo eso vendría siendo como unas medidas preventivas. Si ya me está diciendo la doctora que traigo ahí un gen, ya, ¿verdad? Colgadito, sí. Que nos guste o no. Nos guste o no, sí. ya lo tenemos, y si volteamos arribita y vemos a nuestros papás, a los tíos, a los abuelos, y vemos que ya hay esos antecedentes, pues con mayor razón tenemos que hacer algo, ¿no? Exactamente. Contra los genes ya los traemos, no podemos cambiarlos, es una realidad. Pero sí, con nuestros hábitos podemos impedir que se expresen como están determinados. Entonces, aunque uno traiga la predisposición, si uno se cuida, si hace los cambios, no desarrolla diabetes o algún tipo de esas enfermedades. Sí, muy importante la alimentación, y yo les digo, las amas de casa, las señoras de la casa, somos las responsables de los hábitos alimenticios, porque en la casa se come lo que uno prepara. Exacto. O si no preparas tú, si tú trabajas por fuera, pero das las indicaciones de qué te hagan de comer, y haces un menú semanal y vas tú al súper y consumes. Digo, mejor vete al mercado, a tus alimentos más frescos. Así y es. No tanto procesado ni congelado, ¿verdad? Exactamente. Si uno come lo que hay en la casa, si uno tiene algún antojo y hay
fruta o verdura, bueno, pues es lo que uno va a comer. Si hay galletas o hay otras comidas, pues también es lo que uno va a comer. ¿No? ¿Y quién la lleva? La mamá es la que Sí. provee eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que hay en el refrigerador. Así es. De importancia, ¿verdad? Sí. Esas son como unas medidas preventivas. Sí. Pero ¿qué síntomas? ¿Cómo detectar si ya empecé con estos problemas? Mire, ese es un problema que tenemos, que muchas veces la diabetes no da síntomas, inclusive ya personas con el diagnóstico nos dicen, es que yo no siento nada, yo no tengo eso, y la realidad es que es así la enfermedad, se le llama que es el asesino silencioso junto con la hipertensión arterial, que bueno, ese ya es otro tema. En cuanto a síntomas, pues los clásicos son los que llamamos poliuria, que es orinar mucho más de lo normal, polidipsia, que es mucha sed, y polifagia, que es mucha hambre. Eso es como lo clásico, pero no muchos pacientes lo presentan o lo presentan ya en estadios avanzados de la enfermedad, ya cuando hay una deficiencia franca de la insulina. En un inicio podemos ver cambios en el peso. En un inicio de la enfermedad la persona tiende a ganar peso más que a perder, ya que la enfermedad evoluciona, ya que hay deficiencia de insulina, ahora sí es cuando se ven las pérdidas de peso involuntario. Un signo también que es muy frecuente y si nosotros nos fijamos en la calle vemos a muchas personas con él, es algo que se llama acantosis nigricans. ¿Qué es esto? Es una coloración oscura a nivel del cuello, tipo aterciopelado, que inclusive a veces salen algunas como verruguitas. Esta acantosis es un signo temprano que nos habla de resistencia a la insulina, que es un estado de prediabetes. Si nos fijamos, hay niños, hay adultos que lo tienen en cuello, axilas, en la ingle, generalmente en los pliegues es donde tiende a hacerse esta manifestación. Ese creo yo que pudiera ser uno de los signos físicos que más nos pudieran orientar a que alguien, bien, si todavía no es diabético, pero ya tiene un problema con el metabolismo de la glucosa, o sea que ya empieza a tener una prediabetes, que si no se hace nada va a evolucionar ahora sí una diabetes franca. Fíjate que ese signo nosotros lo vemos mucho en la clínica, porque bueno, pues a esto nos dedicamos a lo de la estética, ¿no? Claro. Entonces a ver piel, y sí acuden muchas personas con nosotros, y entonces empezamos a ver que empieza el oscurecimiento entre las piernas, ¿verdad? Así Por es. la fricción, o en las axilas, o en la nuca, y las famosas verruguitas, ¿no? Que van a que les quite las verruguitas. Y eso es lo que dijo, hay que buscar el problema que ya traes. Eso ya es un problema metabólico. Exactamente. Sí podemos hacer aclaraciones, ¿verdad? Tenemos productos que te pueden aclarar la piel, pero tienes que ir a la raíz, que ese Exacto. sería el síndrome metabólico que ya ahí se está manifestando, ¿verdad? Así Entonces es. sí es muy importante eso. De hecho, sí, es muy frecuente ver anuncios o como ustedes de tratamientos, pero estoy de acuerdo en lo que usted dice, sí apoyarse quizá de estas medidas siempre y cuando se haga alguna valoración de la paciente y si se trata ya de un problema metabólico, muchas veces tratando el problema de la resistencia a la insulina, haciendo ejercicio, mejorando la dieta, bajando de peso, se empiezan a desaparecer estas características de la coloración y las verruguitas. Otra cosa que yo he visto en pacientes también, se les pone la piel muy queratosa, como piel de gallina. Ah, sí. Eso sí. también es otro de los síntomas, lo manifiestan también, ¿no? Como parte de Sí, de un exactamente. problema. Se les puede hacer la piel, como usted dice, de gallina o a veces se les ve como un brillo especial. Sobre todo lo notamos en pacientes que están muy descontrolados o bien también muy reseca. Se tiende a secar mucho la piel, que a la larga puede ser un problema porque a nivel de pies sobre todo los pies es donde es mayor el problema, que tienden a tener grietas o alguna cortadita. El paciente no lo siente por la misma neuropatía y es donde se nos vienen las infecciones, que es lo que conocemos como pie diabético, que lleva a las amputaciones también frecuentes en la diabetes. Entonces, Doctora, ¿y bien. la neuropatía qué es para que el público Sí. nos entienda? Claro, la neuropatía es otra de las complicaciones de la diabetes, que es el daño de los nervios propiamente por los niveles altos de glucosa. Con esto nos vamos a quedar, vamos a unos comerciales y regresamos rápidamente. Soñadora y apasionada. Radio Mujer eres tú. Visita nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL. Radio Mujer GDL.
somos bastante privilegiados en eso. Sí, así es. México yo creo que es de los países con más fruta y verdura, bueno, que principalmente verdura, que es lo que nos ayuda, y no lo aprovechamos. Entonces, o sea, si nos basáramos en eso, mejoraríamos mucho. Sí. Estábamos antes del corte platicando, doctora, sobre una de las alteraciones importantes que es la alteración que tenemos en el sistema nervioso, en la diabetes. Así es. De hecho, a nivel de sistema nervioso, dentro de las principales complicaciones o la más frecuente es la que llamamos la neuropatía, que es el tener los niveles de glucosa, que es el azúcar, alta mucho tiempo, va dañando los nervios. Entonces nos llegan pacientes que a lo mejor hay quien lo ha sentido, es que me duelen mucho los pies, me arden, no tolero en las noches ni que me toque la sábana, toco el agua y no logro distinguir si es fría o caliente, piso una piedra y no lo siento. Todo esto es a raíz de que el nervio ya se dañó por los niveles altos de glucosa. ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, mejorar niveles de glucosa. Si no los mejoramos, si el azúcar sigue alta, al contrario, va a progresar el daño. Hay otros medicamentos que nos pueden ayudar para los síntomas, para controlar un poco los dolores, pero la importancia de esto es que si tenemos un paciente que no siente bien, fácilmente se corta, se le encaja alguna espina, cualquier daño, no se siente, no se revisa, no está acostumbrado a revisarse los pies, se va a infectar y es donde de un día a otro se nos hacen úlceras o llagas muy grandes, que es donde ya lo conocemos como pie diabético, que es impresionante, pero crecen rapidísimo y es lo que a la larga lleva a los pacientes a las amputaciones. La diabetes es la causa más frecuente de amputación no traumática. O sea, entonces, y de decir, es que yo hace una semana estaba bien y de que me corté mal la uña y me infecté, ya estoy así de triste es la situación. Sí. O sea, porque también nos afecta la circulación, no llega suficiente riego sanguíneo a las extremidades, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, también le va a faltar oxigenación a esos tejidos y una serie de complicaciones también. ¿Qué recomendaciones darle al paciente cuando se baña? Hay otro problema son los hongos, ¿verdad? Uh-huh. También muy frecuente en ese tipo de pacientes. Sí, exactamente. En general, cualquier infección es muy prevalente, muy frecuente en los pacientes con diabetes. Cualquier hongo, cualquier bacteria le gusta un ambiente dulce, por decirlo así, tiene mucho de dónde alimentarse. Entonces, alguien que tenga constantemente el azúcar alta, pues es un caldo de cultivo para bacterias. Entonces, en cuanto a los hongos, al momento de bañarse, pues siempre vigilar que sean zonas limpias, si es a lo mejor algún hotel, algún baño extraño, usar alguna sandalia o algo para proteger. Y algo muy importante también, hacer la costumbre de siempre revisarse los pies al momento, aunque no haya sentido nada, aunque la gente crea que no le pasó nada, en las noches una mirada rápida a los pies, estoy bien. Si se detecta una cortada, curación, agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón, y con eso es suficiente para evitar alguna complicación. Pero para hongos, para bacterias, para cualquier infección, siempre estar al pendiente de estarse revisando. Los hongos también son frecuentes en infecciones de orina o vaginales, también en pacientes con diabetes. Si vemos muchas veces una infección por cándida, que es un hongo muy frecuente en vagina, nos brinca si la paciente no será diabética, porque muchas veces solo en esas pacientes se presenta tal infección. Hay sus excepciones, claro, pero sí es algo a tener en cuenta. Cuando decimos, me estás hablando de, por ejemplo, en personas ya posmenopáusicas, menopáusicas, y empiezan con problemas de infecciones en vagina, en orina, común, ¿verdad? Las monilias y esto, eso nos da una pausa también a pensar en una diabetes o prediabetes. Cuando se hace su examen de glucosa, ¿cómo la detectamos? Más o menos, sí. ¿Qué cantidades debemos de tener para sospechar? Mire, estrictamente para hacer el diagnóstico de diabetes nos sirve más la toma de muestra venosa, ¿sí? Ajá. Hay varios criterios ya establecidas por las asociaciones internacionales. En primer lugar es una muestra en ayuno, 8 horas de ayuno, mayor a 126, mayor o igual. Si alguien saca 126, 127 o de ahí para arriba, eso es diagnóstico de diabetes. Otro criterio,
es una toma aleatoria, o sea, la hora que fuera se le tomó y saca arriba de 200, acompañado de síntomas que ya mencionamos, mucha orina, mucha hambre, pérdida de peso. Eso también es diagnóstico de diabetes. Otro criterio que de hecho es el mejor para establecer si alguien es diabético o no, es algo que llamamos la carga de tolerancia oral a la glucosa. Aquí sí requerimos de que el paciente vaya a un laboratorio, se le van a administrar 75 gramos de glucosa vía oral, o sea, tomadas, y se les toma la glucosa a las 2 horas. Si a las 2 horas saca arriba de 200, eso también es diagnóstico de diabetes. Tenemos también otro... Aunque no haya síntomas. Aunque no haya síntomas, o sea, no tenemos que esperarnos a que haya síntomas porque lamentablemente ya que hay síntomas es muchas veces ya que la enfermedad progresó mucho. Entonces, tenemos que, ahorita igual comento cuando hay que hacer una prueba, porque si no tenemos síntomas, ¿cuándo nos checamos, no? Y por último, el otro criterio de diagnóstico de diabetes es una medida que se llama hemoglobina glucosilada, que es un promedio de los últimos 3 meses de los niveles de glucosa en sangre. En un laboratorio avalado, un nivel arriba de 6.5 es diagnóstico de diabetes. Ese en México todavía no lo utilizamos mucho porque hay muchos laboratorios que no tienen el reactivo que está aprobado. Pero aún así nos orienta. Si alguien nos sale con niveles muy altos, pues es muy sugestivo que sí tenga un problema de diabetes. Y sobre todo también las personas están muy acostumbradas a tomarse la glucosa en la mañana, por decir algo, y dicen, ay, salí bien. ¿Qué es realmente normal en cuanto a niveles de glucosa? Para decir que alguien está normal es una glucosa abajo de 100 en ayuno. De 100 a 125 en ayuno, ya hablamos de una prediabetes o una glucosa alterada en ayuno. Eso ya no es normal. Ciertamente no se le da el nombre de diabetes, pero ya no se está poniendo en riesgo de desarrollar diabetes y de las complicaciones de la diabetes igual. Entonces, aún esté alterada, no propiamente en diabetes, ya hay que hacer cambios. Sí. Fíjate, nos habla Leticia Guzmán, doctora, dice, tengo el azúcar un poco alta. De glucosa tengo 127.5 y de insulina 75.18. ¿Por qué me sale la glucosa alta y la insulina dentro del rango de lo normal? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, ahí quizá ya ese 127.5 ya nos habla de un nivel cumpliendo un criterio para diabetes. Ya probablemente se trate de una paciente con diabetes. ¿Por qué pedimos nosotros niveles de insulina? Hay veces que pues, los pacientes se sorprenden cuando lo solicitamos. Cuando vemos datos clínicos, por ejemplo, la acantosis, la coloración oscura que mencionábamos, o obesidad o ciertos factores que nos hacen pensar que un paciente tenga diabetes, aún con glucosas normales, inclusive personas con 80 de glucosa 90 o inclusive lo que mencionábamos, entre 100 y 125, pedimos insulina. ¿Por qué? Porque hacemos una relación entre el nivel de insulina y el nivel de glucosa. Aunque el paciente en los rangos de laboratorio vea normal su nivel de glucosa, no nos sirve tanto ese rango, porque hay una relación que para tanta glucosa, para tanta azúcar, hay tanta insulina. Si el azúcar está alta y la insulina también, en cuanto a esta relación, nos habla de que el cuerpo, en específico el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, está haciendo un esfuerzo muy grande para poder mantener esos niveles de azúcar más o menos normal. O sea, está produciendo insulina de más, que más o menos ayuda a mantener el azúcar normal. Pero si lo dejamos así, a la larga, pues como todo, el páncreas se cansa, deja de producir insulina y ahora sí se viene el problema franco de niveles altos de glucosa. Yo a esa paciente en particular sí le recomendaría pues visitar un endocrinólogo o un médico internista que la orientara, porque a mí con esos resultados me sugiere que ya es una paciente con diabetes. Y obviamente no dejar pasar tiempo, porque los primeros años después del diagnóstico son los más importantes en cuanto al pronóstico del paciente. Y estamos hablando que en estos tiempos tempranos, ¿verdad? De cuando apenas estás detectando, a lo mejor si llevas una alimentación adecuada, el ejercicio, a lo mejor no necesitas ninguna otra cosa más de medicamento. Claro, la primera etapa en todo tratamiento de diabetes es ejercicio y dieta. Hay pacientes que se logran controlar con eso, no lo vamos a negar. Lamentablemente son la minoría. O sea, son contados quienes con pura dieta y ejercicio. Ya tenemos un arsenal muy grande de tratamiento médico
farmacológico propiamente que nos ayuda. Ahí muchas veces empezamos con algo que nos ayude a mejorar la resistencia a la insulina. Pues con esto vamos a continuar porque está muy interesante. Me interesa realmente y me interesa que nos sigan acompañando. Ahorita volvemos. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's so down? I tell you everything I know. Este es Tu Mundo Mujer. Actualízate y reinvéntate. Seguimos marcando tendencia en el 1040. We walk around pretending we're all grown up. Pues continuamos con nuestro programa y aquí nos agarran porque estamos aquí en lave, plática y plática. No, yo estoy acá nutriéndome de los conocimientos de la doctora. Oigan, pues continuamos nos quedamos en qué hacer, ¿verdad? Exactamente. A ver, doctora, continúa, que está tan interesante. Pues mire, el primer paso, como siempre, y es lo más importante, aunque muchas veces los pacientes o nosotros mismos como pacientes es lo que menos hacemos, pues son los cambios de hábitos. Hacer ejercicio, una dieta. El ejercicio, para que nos sirva, tienen que ser aproximadamente 200 minutos a la semana. Y no, por ejemplo, el domingo me salgo a correr 3 horas y ya cumplí No, tiene que ser máximo un día sí o un día no. Solo dejar un día sin hacer ejercicio para que sea un buen ejercicio. Unos 30 minutos, 40 minutos de caminata diaria, una caminata de intensidad moderada. Que al caminar alcancemos a agitarnos, que sudemos un poco, que al hablar las frases sean entrecortadas. Eso es un ejercicio que nos está ayudando, a quemar calorías, que nos está ayudando a que nuestra insulina funcione mejor. Con la comadre y ahí está la plática y plática y un pasito, pero mira. Exactamente. No es bueno. De preferencia está bien hacerlo, ¿no? Pero primero meterle un poquito de prisa y ya luego vendrá la platicadita. Sí. En cuanto a la dieta, pues asesorarse sobre todo de algún nutriólogo. Aquí mismo han venido nutriólogas muy buenas. Una dieta pues baja en carbohidratos, que es nuestro principal problema. Un problema que tenemos es la fruta. La gente tiene considerada la fruta como libre y realmente no, la fruta contiene fructosa. Oye, sobre todo esos jugos gigantescos que se toman. Exacto, la fructosa es la azúcar. Al entrar al cuerpo es como si uno comiera azúcar, así como cualquier otro tipo de azúcar es la de la fruta. Obviamente una fruta trae vitaminas, minerales que nos ayudan, pero hay que tenerlas con medida, no son libres, hay que tener cuidado en cuánta fruta se come. Un jugo es prácticamente exprimir el azúcar que trae una fruta y tomársela. Y más cuando son empaquetados, no son naturales. Ni los naturales se recomiendan realmente porque se le está quitando la fruta. Si perdiéramos alguna caloría masticando una fruta, pues en el jugo evitamos ese beneficio. O sea, realmente lo estamos nada más ingiriendo y ya. Entonces, de preferencia, si consumí frutas, con medida, ya que su nutrióloga les calcule cuántas proporciones de fruta al día se recomiendan, qué frutas utilizar. Hay frutas muy dulces, hay frutas no tanto, la sandía, la papaya, la piña, esas son de las frutas que más azúcar tienen, el melón. Entonces quizá el mango, evitarlos en lo posible. No es que nunca se pueda tomar, pero que no sea la fruta predilecta. Medida, exactamente, con medida. Porque como les decía, pues tienen sus vitaminas y minerales que nos ayudan. Nada más no abusar de este tipo de frutas. Bueno, ya pasamos en cuanto a lo de dieta y ejercicio, que es lo principal. Lo segundo serían medicamentos. Como les decía, ya la medicina ha avanzado mucho, que tenemos muchas opciones en medicamentos. ¿Cómo decidimos qué medicamento dar a cada paciente? Ahí sí es diferente. Generalmente tenemos que valorar cuánto tiempo tiene el paciente con diabetes, cómo están sus niveles de glucosa, si el paciente es obeso, si el paciente es delgado, si el paciente ya está teniendo síntomas de falta de insulina, como lo que mencionábamos, que esté perdiendo peso muy rápido, que esté orinando mucho, que le esté dando mucha hambre. Esos son síntomas de falta de insulina. En los niños esta parte sí es muy diferente en niños, pues. Pero
en base a eso decidimos con qué tratamiento iniciar. Ya hay tratamientos, primero generalmente iniciamos con algo que se llama metformina, muy común, que nos ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. ¿Qué tan buenos son las metforminas de libres, pues sin, ¿cómo se llaman las? Las de no de patente. Genérico. Las genéricas. Ajá. En, Porque están gen- muy económicas. Sí, realmente decimos, es buena, bonita y barata la Sí. metformina. De hecho, los nuevos medicamentos no le compiten, siempre sacan nuevas medicinas con metformina, porque no le ganan a la metformina. Ajá. Pero son buenas, son una buena opción. El problema que tenemos es los efectos adversos de la metformina, que es lo que a veces la gente hace que no la tolere. ¿Cuáles son estos efectos? Muchos son gastrointestinales. Distensión, o sea, que se inflaman del estómago, diarreas, náuseas. Este tipo son más frecuentes en los genéricos. ¿Por qué? Porque a nivel de marcas tenemos las que se llaman metformina de liberación prolongada. Esto quiere decir, se ingiere la pastilla y por la tecnología que tiene, poco a poco se va liberando en el organismo. Si comparamos el nivel de glucosa que mejora una con otra, son lo mismo, son igual de eficaces. Pero si comparamos qué tan mal puede hacer sentir al paciente en cuanto a diarreas y esto, sí va a ser, es probable, no es absoluto, pues es probable que el paciente que consuma una genérica o que no sea de liberación prolongada tenga más efectos adversos que una metformina de marca de liberación prolongada. ¿Y en cuanto a miligramos que tomas? El máximo son 2 gramos diarios. O sea, es empezar, hay tabletas de 850 y de 500, la de liberación prolongada generalmente viene de 750, hay de 1 gramo, acaban de sacar jarabe. Como ya decía, el problema de esta resistencia o prediabetes en niños, pues está creciendo mucho. Entonces ya para tuvieron los que niños sacar como jarabe. un jarabe. Sí, donde Ah, 1 mira. mililitro equivale a 100 miligramos de metformina. Entonces, inclusive en adultos que no toleran una tableta, pudiera ser una opción usar el jarabe, porque pues es el mismo principio activo. Sí. Entonces, bueno, tenemos, generalmente es lo que las guías nos dictan para empezar en un paciente que podamos dárselo. ¿En quiénes no podríamos darlo? En alguien que ya tiene falla hepática, falla en el hígado, o bien alguien que ya tiene muy dañado el riñón. Esos son contraindicaciones donde no podemos usar la metformina. O bien que haga alguna alergia a la pastilla. Ya después podemos valorar si iniciar algún otro tipo de medicamentos. Tenemos otros medicamentos que nos ayudan a que se pierda, por ejemplo, azúcar por la orina, y esos medicamentos actualmente son nuevos, sí son un poquito caros, no hay genéricos actualmente, pero se ha visto que como el paciente está perdiendo azúcar por la orina, está perdiendo calorías y ayuda a la pérdida de peso y una ligera mejoría en la presión arterial. Esos son una opción. Tenemos otros medicamentos que nos ayudan a que posterior a que el paciente consuma alimento, su páncreas trabaje mejor y produzca una cantidad de insulina suficiente. Estás hablando de tabletas, de pastillas. Son tabletas, exactamente. Sí, son tabletas. Ok. Tenemos otros que nos ayudan para la resistencia a la insulina. Esos ya no son tan utilizados porque se les vieron otros efectos adversos, son como la pioglitazona, ya generalmente no se utilizan, solo en casos muy selectos. ¿Qué otras opciones tenemos? Ya mencionamos metformina, los de la orina se llaman inhibidores de SGLT2, los que nos ayudan con la secreción del páncreas son los análogos de incretina, o inhibidores de DPP4, y ya también tenemos nuevos medicamentos inyectados. Sabemos que mucha gente le tiene miedo a la insulina, que es algo que también me gustaría hablar. La insulina no es mala, la insulina no deja ciego, la insulina no lo va a matar. Lo que deja ciego, lo que hace que el paciente fallezca, lo que hace que el paciente se complique, son los niveles altos de glucosa. Cuando nosotros como médicos indicamos la insulina, o es porque el paciente ya tiene datos francos de que le falta insulina, o es porque el paciente ya tiene niveles tan altos de glucosa que ni aún haciendo una combinación de fármacos lo vamos a poder controlar. O sea, sabemos más o menos, podemos calcular cuánto puede bajar de azúcar cada fármaco, cada grupo farmacológico. Ya se ha investigado y más o menos se sabe. Hay pacientes que nos llegan con niveles tan altos que por más pastillas que le demos, no lo vamos a controlar. Entonces es ahí donde usamos la insulina. La insulina, como le repito, no es mala, es una buena opción.
hay que saber indicarla cuándo, a lo mejor si se puede en un momento evitar, para evitar las molestias del que el paciente se esté inyectando, pues se va a evitar a medida de lo posible, pero ya que es necesaria o inclusive como de forma preventiva, antes de que se nos vengan más complicaciones, vamos a empezar con insulina, es un muy buen medicamento, realmente. Y ahorita hay muchas insulinas, hay insulinas de acción larga, de acción rápida, ultra rápida. Hay insulinas, ya se ha hecho mucha tecnología también en este aspecto que evitan que los pacientes tengan tantas bajas de azúcar, que es lo que conocemos como hipoglucemia, que muchas veces es lo que le tiene miedo al paciente. Es que una vez me puse y me bajó mucho el azúcar y ya nunca me quiero poner. Sí, o sea, a lo mejor como médico uno trata de empezar con dosis bajas para quizá no te voy a controlar luego, pero voy a evitar que me hagas bajones de azúcar. Y así vamos a ir titulando la dosis para tenerte en un rango que ni estés alto ni estés bajo, que estés controlado. Entonces ya cada vez hay insulinas más nuevas que pues también la tecnología está actuando ahí, que ya no hacen que tenga el paciente tantas hipoglucemias, que se mantenga sus niveles de azúcar más estables a lo largo del día. Y realmente pues son una muy buena opción en quien está indicado, es una muy buena opción la insulina. Por ejemplo, pacientes con falla renal ya muy avanzada o falla hepática, donde ya muchos de los medicamentos no los podemos usar, ahí sí casi es insulina. A un niño que se le diagnostica diabetes tipo 1 desde chico, su tratamiento es insulina, ahí sí no es ninguna pastilla, ahí sí es insulina desde un inicio. Desde inicio, ¿verdad? Por la falta de producción de insulina del páncreas. Exactamente, ahí es un problema de que su páncreas muchas veces generó anticuerpos su cuerpo, que son más o menos las defensas que conocemos, atacan el páncreas, lo dañan, deja de producir insulina, independientemente el niño haya sido delgado, haya hecho ejercicio o no, es algo pues que se dio. Y ahí sí el paciente requiere insulina, ahí sí no se le dan pastillas, pues es insulina, la diabetes tipo 1. Con esto nos quedamos, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. We walk around pretending we're all grown up. Cualquier duda que tengan, pues comuníquense también ahí en Cosmetomédica. Vamos a tener el teléfono de la doctora Lucila Ruiz para que nos lo deje, y aquí también en la estación para si tienen alguna duda, pues que se comuniquen con ella, ¿verdad? Porque pues el tema es impresionante. Y ella de endocrino, pues no solamente ve páncreas, ve todas las glándulas. A ver, doctora, ¿qué nos abarca? Porque hay mucha gente que no conoce el término de endocrinología. ¿Qué es lo que se especializan ustedes? ¿Qué ven? Exactamente, pues, y de hecho es un punto, mucha gente no sabe bien lo que es la endocrinología. Claro. Es propiamente el estudio de las hormonas y las glándulas. Quizá lo más frecuente que pensamos es en diabetes, ¿no? Como usted mencionaba, pero vemos también empezando como de arriba para abajo, todo lo que viene con hipófisis, lo que son problemas de prolactina, de acromegalia, que es un exceso de hormona de crecimiento, síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol, problemas tiroideos, hipotiroidismo, nódulos tiroideos, que son bolitas en la tiroides, el bocio, todo eso. La tiroides es una glándula, también la vemos nosotros. Ya yéndonos después viene pues el páncreas, que viene desde problemas de glucosa alta, como es la diabetes. También tenemos problemas de glucosa baja, hipoglucemias, pacientes que se les baja el azúcar y no sabemos por qué. Hay que investigar que no haya algún tumorcito que produzca insulina o algún problema de este tipo. Luego vienen las suprarrenales, que son 2 glándulas que están por arriba de los riñones, que producen otra serie de hormonas como la aldosterona, que también nos ayudan a mantener la presión arterial. Pacientes muy jóvenes que tienen presión arterial, niños 14, 15 años con hipertensión, no es normal, hay que ver que no tengan otra causa de la hipertensión arterial. Ahí muchas veces hay que descartar que no tengan problemas en estas glándulas. Luego también vemos un poco lo que los ovarios, los testículos no dejan de ser glándulas, también producen estrógenos, progesterona, testosterona y problemas de este tipo, fallas en el desarrollo sexual o problemas desde la menopausia. También nosotros nos enfocamos en esta área porque también dependen de hormonas. Y otra área también es la osteoporosis. Los huesos y el metabolismo o el control del calcio en el cuerpo depende de otras glándulas y otra hormona que es la paratormona, que son 4 glandulitas que tenemos atrás de la tiroides. La hormona se llama paratormona y la PTH que conocemos. Y esa regula un poquito qué tanto calcio entra, qué tanto calcio sale del hueso,
Entonces también nosotros intervenimos un poquito en lo que es la osteoporosis. Y fíjate que mucha gente no sabe, pero la mayoría de estas enfermedades de que nos estuviste hablando, dan manifestaciones en la piel. Exactamente, sí. Entonces yo digo porque con nosotros acuden por piel, ¿verdad? Y entonces vemos a veces algunas acné cuando ya no debería de haber. Entonces eso nos está hablando de una falla en las glándulas. Exactamente, el exceso de acné, el exceso de vello, que nosotros lo conocemos como hirsutismo, que es que a la mujer le salga vello donde no debería de salir, barba, bigote en exceso, en la espalda, en las piernas, en los brazos, así, bueno, en exceso. Nos puede estar hablando de que tenga una producción anormal de sus hormonas, ya sea de los ovarios o bien de las glándulas suprarrenales que producen andrógenos y pueden estar contribuyendo a que tengan exceso de acné, exceso de vello, o sea, sí son manifestaciones de la piel que muchas veces las personas, como usted dice, buscan atención por lo que se están viendo y realmente es un problema interno. Otro problema, por ejemplo, cuando se destruyen por algo las glándulas suprarrenales. Antes era muy frecuente que fuera por tuberculosis, ya no es tanto, ya ahorita más bien es autoinmune, que el mismo cuerpo lo mismo, forma anticuerpos y daña las glándulas suprarrenales, tienden los pacientes a hiperpigmentarse, que qué es esto, que la piel se les hace oscura, o sea, en general nos enseñan fotos del antes y el después y son muchos más morenitos que lo que eran antes. Hay que ver que no haya un problema de este tipo porque son evoluciones de años, no son enfermedades que ayer estaba bien y hoy estoy mal. O sea, son evoluciones que muchas veces son síntomas muy sutiles que nunca se dan cuenta y ya cuando llegan a la piel es cuando buscan atención y es cuando hay que buscarles más a fondo. Así es, por eso la importancia de ir a hacer una valoración con gente capacitada, ¿no? Sí. Sí, yo no tengo la especialidad de endocrinología, pero detectas algo y entonces ya dices, no, ¿sabes qué? Tienes que ir primero con tu ginecólogo, con tu endocrino, etcétera, ¿no? Para tratar de corregir esa situación y luego ya, pues le damos a lo cosmético, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo más correcto que debemos de hacer. Sí. Y estamos ya casi se nos va el tiempo por concluir estos aspectos de la diabetes. Sí. Como medidas ya quedamos muy claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo más, doctora. ¿Algún tips, algunas recomendaciones que nos hagas? Pues yo realmente me gustaría dejar que sí, la diabetes es una enfermedad importante, sí es una enfermedad que mata a las personas, o sea, escuchamos, no sé, del ébola, del SIDA, le tenemos mucho miedo y si vemos los números, la diabetes mata mucho más que esas enfermedades, claro. Y muchas veces no le damos la importancia que debiera. Entonces, luego es como muerte lenta. Exactamente. En pedacitos a veces te vas acabando. Sí. Te cortan un piecito y luego la piernita y así se va. Exactamente, lamentablemente las complicaciones de la diabetes, desde el daño en la retina, que ahorita es la principal causa de ceguera, el daño en los riñones, si nos vamos a buscarla a los nefrólogos, están llenos de pacientes que ya necesitan diálisis porque por años de diabetes mal controlada, que quizá el paciente ya se quiso atender o ya quiso hacer algo, ya que el riñón no le sirve. Pues sí, podemos ayudarle a medida de lo posible, pero ya la ayuda que le podamos dar no es tanta. Aquí sí desde un inicio hubiera hecho algo, ¿sí? Entonces, quizá eso sería lo principal. No tenerle miedo a la enfermedad, sí, está bien, soy diabético, lo acepto, hago los cambios necesarios y me cuido, porque sé que si me cuido, a la larga tengo más posibilidades de que me vaya bien. Hace rato hablaba de que los primeros años del diagnóstico son los más importantes. Ya hay varios estudios que nos indican que si de cuando uno diagnostica a un paciente en los próximos 2 a 5 años el paciente se controla bien, es un marcador de que a largo plazo le va a ir bien. Le va a ir bien en cuanto no lo van a amputar, no se va a infartar, no le va a dar una embolia, que también son complicaciones de diabetes. En cambio, si el paciente dice, ay no, yo estoy bien, no siento nada, y no hace nada en los primeros años de la enfermedad, aunque después se controle,
como al principio no se cuidó, hay algo que se llama memoria metabólica, ya su cuerpo ya está predispuesto al daño, entonces ya tiene mayor riesgo de tener complicaciones. Por eso atenderse y hacer algo desde que se hace el diagnóstico. ¿Para qué esperarnos a que se nos vengan las complicaciones? Ya cuando no podemos hacer mucho. Desde que se nos diagnostica, hacer algo y se puede llevar una vida muy normal, exactamente. Ya hay muchos productos sin azúcar, bajos en calorías. O sea, realmente casi la dieta de un diabético prácticamente todos la tendríamos que llevar, ¿no? Casi sin azúcar. Exactamente. Entonces, y ya se ha apoyado mucho la industria para darnos suplementos o darnos alimentos que nos ayudan a que no sea tan difícil. Entonces, pues sí, ya lamentablemente lo tengo, pues ¿qué voy a hacer? Voy a actuar para que no me vaya bien con mi enfermedad. Sí, yo tengo antecedentes de padres diabéticos, abuelos diabéticos. Sí. ¿A qué edad recomiendas que estén haciendo un chequeo? Sí, realmente las como indicaciones para que alguien se cheque cuando no hay ningún antecedente, así que no, pues ni mis papás, ni mis hermanos, nadie, a partir de los 45 años hay que hacerse un primer chequeo para ver si no hay problemas de la glucosa. Sí, tenemos un familiar con diabetes, realmente a cualquier edad es bueno. O sea, ahorita si estoy escuchando el programa, ahorita me puedo ir a checar. O sea, ahorita es un buen momento. Si sale normal, se recomienda, si no hay antecedentes, cada 3 años más o menos estar haciendo una evaluación. Si hay antecedentes o si ya se detectó alguna alteración, cada 6 meses o cada año estar haciendo alguna evaluación. También, por ejemplo, tenemos las pacientes con la diabetes gestacional, que bueno, es otro tema, que es la diabetes del embarazo. Sí, si alguien tuvo diabetes del embarazo, terminó el embarazo y se le hizo su curva, o sea, se le comprobó que no se le quedó la diabetes, aunque no se le haya quedado, queda con riesgo de ser diabética y sobre todo el bebé queda con riesgo de obesidad y de diabetes. Entonces esos igual niños que nacieron macrosómicos, Exacto. grandes, enormes. Sí. Mira qué bonito niño tan grandote que nació. Pues ojo, Sí. ojo con ese niño. Exactamente, porque desde la mamá y el niño, o sea, el niño ya vivió en el útero en un ambiente alto en azúcar. Entonces Así es. está acostumbrado. Y si uno lo deja, va a buscar azúcar ese niño. Entonces, y se nos va a hacer diabético y pronto va a requerir insulina. O sea, tener sus cuidados, ¿sí? Sí, Y- creo que eso es sumamente importante, ¿verdad? Ujú. Que lo digamos, estar prevenidos. Yo les digo como rutina, lo de las que ya pasamos de 40, cada 6 meses un chequeo total. Sí, vale Es la muy pena. Bueno, vale la pena, ¿no? Y así como las mamografías nos las estamos haciendo continuamente, igual todo en general para ver por dentro cómo andamos. Exactamente, porque uno no se puede sentir muy bien y por dentro uno no sabe. Entonces, Así mejor es. darse cuenta en un examen que en una complicación, en una hospitalizada, ¿no? Sí, creo que Sí. tienes mucha razón. Sí. Y sobre todo no dejarnos ir nada más, porque sí a veces yo veo gente que está muy preocupada por su exterior y acuden con nosotros a la estética, pero en ocasiones ni les podemos hacer ningún tratamiento por esas complicaciones que traen, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, un paciente diabético que no está controlado, pues no cicatriza bien. ¿Sí? Ujú. Tú sabes que tienen muchas alteraciones. Entonces, indicarle, por ejemplo, un CO2 donde sabemos que va a haber ser costras, que pues no se puede, o hacer no sé, un delineado donde abrimos la piel. Ujú. Entonces, que dependemos de que tengan una cicatrización excelente, que su sistema inmune esté al 100% en donde se va a requerir, ¿verdad? Claro que sí, o sea, así como ustedes nos ayudan a la belleza exterior, pues también para que ésta se pueda dar debe de haber una salud interior, porque si no, como usted dice, ya hay muchos tratamientos de belleza, pero si el paciente está descontrolado, o no se le pueden hacer o se va a complicar de esto. Entonces, mejor cuidar desde el interior, ¿no? Aquí me faltó preguntarte un punto, pero ya casi estamos por irme sobre las células madres ahorita que están Sí. tan de moda y están entrando mucho, y yo he estado oyendo que están también en tratamiento para tratamiento de diabéticos. Mire, honestamente yo no la Tenemos recomiendo. menos de un minuto. Nada más un comentario, quisiera nada más mandar felicitar a mi mamá, que el día de Ay, mañana es su sí, cumpleaños. muchas felicidades, a la señora, que la señora pase de Lucila Ruiz. maravilla. Y a toda mi familia que me está escuchando. Y pues ya Ajá. con esto, con la despedida, Ay. un abrazote a tu mami, No, que la gracias. pasen muy bien y encantadas. Ya sabes que tienen los micrófonos abiertos y nos veremos próximamente. Muchas gracias, sí. Little thing
thing I know.